Hemos recibido, como habíamos adelantado, al doctor Domingo García Belaúnde. Queremos que nos aclare algunos problemas de derecho constitucional que se han planteado en los últimos tiempos. Y uno de ellos tiene, en general, todos parten de querer cambiar artículos constitucionales, ¿no es cierto? Así es. Pero antes de entrar propiamente a los temas constitucionales, quería pedirle su opinión sobre el derecho al silencio, que ha sido ejercido hace un rato, esta tarde, ante la Comisión de Fiscalización, en su calidad de testigo por el gobernador regional de Ayacucho. ¿Cuál es el origen jurídico? Bueno, eso es una cosa penal en la cual quiero tener mucho cuidado porque no es mi área, pero sí sé que está en la Constitución norteamericana. Y creo que está en una de las enmiendas, porque la Constitución norteamericana son 7 artículos, claro, con muchos incisos, y luego hay 10 enmiendas que son las que son sujetas a ratificación. Ahí está que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Ahora, eso vendría del mundo penal seguramente, no lo sé, pero yo lo conozco de ahí. Con lo cual estamos hablando que tiene 200 años. Sí, no es un tema constitucional en el Perú. No, sí es. También está en nuestra Constitución. Sí, claro, porque están los tratados de derechos humanos, en la Declaración Universal, en los pactos, por supuesto. Lo que dice el doctor, lo que hace es que debe estar en la normativa penal, me imagino, como ha dicho el doctor Silva que ha estado acá, pero es un derecho fundamental, para mí eso es clarísimo. Los derechos fundamentales es eso, y luego aterrizan en el orden jurídico, en lo administrativo, en lo penal, en lo civil, etc. Muy bien, eso respecto a la sesión de hoy en la Comisión de Fiscalización. Pero hay temas que no son fruto de una sesión, entre ellas, por ejemplo, una iniciativa en la Comisión de Constitución del Congreso para que se añada a la lista de los funcionarios públicos que pueden ser objeto de una acusación constitucional, comenzando por el presidente de la República y pasando por los congresistas, etcétera, también a las autoridades electorales. Esto no era el caso, es el artículo 99, ¿no?, de nuestra Constitución, sin duda porque los constituyentes quisieron evitar que políticos pudieran sacar, influenciar, presionar a quienes deben velar por la rectitud de las elecciones. Bueno, es interesante ver cuál es el lugar que ocupa el Jurado Nacional de Elecciones en el sistema constitucional, en primer lugar. El Jurado Nacional de Elecciones se crea en el año 31. Sí. Hay que tener muy presente. Y alcanza un rango constitucional expreso el año 79, con la Carta de 1979. Ahí se dice que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los aforados, A, B, C, D. Y dice así, y los demás que la ley señala. En los demás que señala la ley estaba el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el jurado ha estado bajo la Carta del 79, bajo una situación de aforado. Ahora bien, cuando se discute la Carta del 93, por un motivo que yo desconozco, no lo he logrado descubrir todavía, el número de aforados se acota, A, B, C, D, y no se hace como la anterior Constitución que decía y los que señale la ley, que era una puerta abierta. Entonces, y en esa acotación no ponen al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, el jurado, empezando por el presidente, es juez supremo. Tiene aforo como juez supremo, pero ahora está con licencia y cobra en el jurado y trabaja en el jurado. O sea, como presidente del jurado no tiene fuero. ¿Qué significa? Que cualquiera lo puede acusar. Cualquiera, el chino de la esquina. Entonces, yo diría que si lo quieren poner en ese fuero del artículo 99, que es un fuero especial, deberían agradecerlo, porque lo están protegiendo. Así decimos. Pero no solamente él, sino todos los miembros. Estamos ante la posibilidad de que una mayoría política cualquiera, hoy es de derecha, en el futuro podría ser de izquierda, pueda eliminar, modificar, remover, sancionar e inhabilitar por 10 años a la autoridad electoral. Pero eso está, pero si lo hacen para los congresistas, para los ministros, para el presidente, ¿por qué no pueden hacer para el jurado? Además, yo insisto, estar de aforado es una protección. ¿Por qué? Para yo poder acusar a alguien por algo que hacen sus funciones, ¿qué cosa tengo que hacer?
Número 1, tengo que presentar la acusación. 2, subcomisión de acusaciones constitucionales. 3, comisión permanente. Y 4, pleno. Es todo un problema. No es fácil. Bueno, hemos visto que se hace muy rápidamente con las mayorías que se forman en el Perú. Pero depende. Por ejemplo, estas 2 vacancias que se han plantado con la señora Boluarte han abortado. A los pocos días no se han hecho. Justamente porque forma parte de esa Sí, mayoría, pero ¿no? Es por razones políticas que ha abortado, no por razones jurídicas. Es una protección. Yo diría que es una protección. ¿Por qué? Porque eso conduce a 2 cosas. Una inhabilitación política, que bueno, es política, ¿no? Y a un pase a la Corte Suprema, que puede declarar que no ha lugar a la formación de la causa. Bueno, entonces usted... Yo entiendo que es un punto de vista. Sí. A mí no me parece mal porque antes ha existido. Y creo que es una protección para ellos. Porque en principio al presidente del jurado, como presidente del jurado, hoy lo puede acusar un fiscal provincial. ¿Me explico? Mientras que aforado no puede hacer eso. Bueno, por otra parte, hay otro tema constitucional importante, que es el anuncio de la decisión tomada por la Junta de Portavoces del Congreso de permitir que el presidente de este poder del Estado, el señor Soto, pueda presentar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional respecto de una decisión de la justicia, que concedió una medida cautelar a favor de los 2 miembros de la Junta Nacional que habían sido inhabilitados, el señor Vázquez y la señora Tello. Y estamos ante una demanda inminente, no se ha presentado todavía, de demanda competencial para, en buena cuenta, restablecer la inhabilitación del señor Vázquez y la señora Tello. Bueno, ese es un caso relativamente complicado o quizás muy simple. Ahora, el problema básico, en mi opinión, es que la medida cautelar es una medida cautelar mañosa. ¿Por qué? Porque se dice básicamente que no hay taxatividad en lo que es falta grave. Y eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, en virtud de que una medida cautelar repone algo que es competencia del Congreso. Pero yo creo que hay una lista de faltas graves definidas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de No lo sé, Justicia. pero no está en la Constitución. Ya. Entonces, lo que decía los 2 jueces, porque es una sala de 3, Sí. que 2 votaron en ese sentido. Yo he leído el voto, para mí es un voto muy flojo, honestamente. O, no sé, inspirado por la divina providencia. Pero no, la pregunta es la siguiente: hay varios fallos que dicen que en las facultades exclusivas y excluyentes no ingresa la justicia. Es como si tú me dijera, el presidente nombra un embajador, un amparo. El presidente nombra un ministro, otro amparo. No, hay facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. Recordemos que hace años un abogado, cuyo nombre no quiero recordar, paralizó la elección de 6 magistrados del Tribunal Constitucional por un amparo. Lo paralizó. Y eso no puede ser. Son competencias exclusivas y excluyentes. Es como si el Congreso le ordenase al Poder Judicial lo que debe hacer. Y aún más hay un antecedente. El 2004 hubo una cosa similar y el Congreso se puso en seco y lo paró. Ya salió publicado. Era Antero Flores Arauz presidente en esa época. Y paralizó una medida judicial que era competencia exclusiva del Congreso. O sea, yo creo que eso está mal. Ahora, que tenga razón, no lo sé. Que fue indebido, no lo sé, pero el problema es que eso es control político. Y los controles políticos se prestan a arbitrariedades, lamentablemente. Ahora, arbitrariedad sí, pero violar el procedimiento no. En este caso, ¿qué procedimiento? El que hayan votado miembros de la Comisión Permanente. Eso es lo que dicen otros. Bueno, estoy citando los argumentos de quienes consiguieron el amparo. Pero ¿quién es el Poder Judicial para decir que debieron votar A, B o C? Es como si yo discutiese una sentencia porque votaron fulano y mengano. No. Bueno, podría hacerlo. Si es que vota en una sentencia un juez que se ha inhibido porque tiene un conflicto de interés y resulta que ese que se ha inhibido vota, usted tiene conflicto de interés. Este es un caso extremo. Algo semejante pasa en el Congreso. Si hay dos personas como el señor Luna Gálvez y el señor Gerí que han sido miembros de una instancia previa y si... No votaron. Sí votaron. No se votaron. consiguió la mayoría. Lo que yo he visto es que no votaron. No, ciertamente. Bueno, digo, claro, no tiene sentido que voten en la Comisión Permanente y voten en el Pleno. Uno u otro, pues. No pueden votar en las dos partes. Bueno, sí, pero quiero decir... Votaron lo que en el Pleno más no en la Comisión Permanente. Los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno. Correcto. Hayan votado o no, eso no se dice. Correcto. Entonces, la justicia lo que ha hecho no es sobre el fondo de la decisión, sino sobre un procedimiento. Hay un acuerdo de la Junta de Portavoces de 2018
el cual ha sido mencionado por José Sí, sí, sí. Vasco, Sí, sí, que cómo dice no. que eso se puede hacer. Pero ese acuerdo de- vale más que el artículo constitucional. No, la Constitución no dice nada de eso. Habla. Esa es una interpretación mañosa que han hecho. En el derecho parlamentario, ¿Está los usted usos son seguro válidos. que no hay un artículo constitucional No hay. que define bajo qué condiciones se vota No lo los dice. miembros de la Comisión No Permanente? lo dice. No lo dice. En todo caso, No, está no lo dice, en tal el vez así que hay un reglamento del acuerdo de Congreso. portavoces. Hay un acuerdo de portavoces del año 18. Pero puede ser un acuerdo de portavoces, sí, recuerdo muy bien, Sí. hecho en beneficio de Kenji Fujimori. Recuerdo muy bien No, que se hizo no, así. no, no sé si eso fue, pero en fin. Ese fue el contexto, pero no es porque hay un acuerdo entre congresistas. Señor Domingo García Belaúnde, que eso garantiza que es constitucional. Usted lo sabe muy bien. No, pero eso todos en los la días forma hay de la voto no congresistas. está. Sí. Eso no está en la Constitución. Pero sí en el reglamento del Congreso. No es claro. No sé. Podemos verlo, no Sí, es claro. podemos verlo, Si sí. no lo hubieran hecho, pues, y aún más. ¿Por qué no lo hubieran hecho? No sería la Porque primera vez en la que se cosa- salten con No. garrocha, prescripciones. No, pero mi pregunta es, ¿quién es el Congreso, el Poder Judicial, para decir, usted no debió votar? Nadie. El Congreso es autónomo en su fuero interno, Sí, en su pero no cosa- puede en su- violar su propio reglamento, y menos la Pero no, Constitución. hay que ver si se ha violado. Quisiera verlo, pues. Ya. Quisiera verlo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si no hubieran saltado automáticamente al señor este que votó, ¿cómo se llama? Vega, ¿no? Luna, Perdón, a él, Galvez y Geri, dos. Geri no Sí, sabía. de Somos Perú, sí, sí. Bueno, no, automáticamente la Junta de Portavoces lo defendió y ahí vio gente seria ahí. No, lo que pasa es que han hecho el cuento. Usted está en la Constitución Permanente y votó acá. Claro, voté aquí porque no voté allá. Y si no, se aumenta el quórum, pues. ¿Por qué uno no va a votar dos veces? No voto allá ni voto acá. No, pues si no voto allá, voto aquí. Bueno, vamos a ver, vamos Y a eso verificar está en el acuerdo de portavoces. si O sea, está en la ese- Constitución. no, ¿ah? pero cuidado. En el derecho parlamentario los usos son fuente de derecho. Y ese es un uso. Pero no que contradiga el propio Es que no, reglamento. es que no Eso lo está claro. contradice. Lo que sí No, recuerdo lo de una vamos a manera ver, lo vamos a ver. inapelable es que en el reglamento está claramente dicho, No los creo. miembros de la Comisión Permanente no votan en el Pleno. Está bien, pero no votaron, pues. No, pero no dice que quien no vota a su nivel luego puede votar en el Hay nivel un superior. acuerdo de la punta que es práctica y uso parlamentario. Eso lo dice. Aún o sea, si fuera- el uso, lo que hizo la Junta de Portavoces complementa la parte del reglamento. No, contradice. No, Contradice, complementa. porque el reglamento dice claramente. no, estamos puede de acuerdo votar. con eso. Bueno, vamos a consultar tanto el reglamento como la Constitución. Ya, está No bien. pongo mi mano al fuego, pero me parece recordar No, de no, haber yo lo he leído visto, un yo lo he visto, artículo yo lo he visto. donde habla de eso. En cuanto termine Ahora, este que lo programa- ideal sería que esté en el reglamento también, por supuesto. Sí, Sí. Por otra parte, estamos ante también otras iniciativas que respecto del futuro de la Junta Nacional de Justicia y de la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema al que debemos ir para formar jueces y para que haya una institución con credibilidad que los nombre, los sancione y los revoque? Bueno, yo diría que hay que distinguir. Una cosa es la formación de jueces, que en este país no existe, dicho sea de paso. Yo he sido profesor de la Academia de la Magistratura y sabe a qué horas van a estudiar los jueces, a partir de las 7 de la noche y los sábados, cansados y con sueño. Así que eso no es formación. Partamos por eso. La Academia de la Magistratura hoy día no forma a nadie, número uno. O sea, el primero es la formación de los jueces. Eso lo hace la Academia de la Magistratura o la escuela o como quiera llamarse, le existe en muchas partes del mundo. Y lo otro es la Junta o quien nombra a los jueces y supervisa. Ese sistema existe. O sea, yo no creo que nadie esté contra la institución de la Junta, sino contra su funcionamiento, que es distinto. ¿Qué es lo que propondría usted? Bueno, a mí el nombre de Junta Nacional de Justicia no me gusta por una sencilla razón. No sé por qué lo pusieron. Porque la institución se creó en 1913 en Italia bajo el nombre de Consejo de la Magistratura. Y hay en toda Europa y en gran parte de América. Sí, sí. Y había acá. Y había acá. ¿Por qué le han cambiado el nombre? No lo sé. Yo creo que eso fue cosa de Vizcarra, honestamente, ¿no? Que se creía pues inventor, qué cosa, creador. O Bueno, qué sé yo. aquí tengo el artículo 100 de la Constitución, que dice, si un congresista integra la Comisión Permanente, no puede votar en el Pleno del Congreso respecto de una acusación constitucional. Correcto, pero artículo 100 sí, pero, de la Constitución. Pero no ha votado, pues. No,
pero no dice ese matiz que usted... Pero está en el acuerdo de la Junta de Portavoces. Pero entonces ese acuerdo viola... No viola, precisa. No, precisa no, porque acá dice claramente. Tendría que verlo, dice, no sé. Bueno, pero si usted no, puede porque no me lo conozco en memoria, bueno, pues. Pero si abra usted su... No la tengo acá. Adminículo digital para ver. Si un congresista integra la comisión permanente, integra, sí, correcto, no dice si vota o no, no puede votar en el pleno del Congreso respecto de una acusación constitucional. Pero eso hay que interpretarlo, o sea... Bueno, pero no se puede contradecir. No, sí se puede interpretar. Pero la interpretación crea el derecho. Vamos por partes. Acá está el señor que integra la Junta y está el suplente, ¿correcto? Sí. Este señor no vota el suplente. Se acabó, ahí está la explicación. Pero son sutilezas que no son lo que la Constitución están dice. en el reglamento y están en la... manoseando. No, manoseando. En el reglamento no está. En el reglamento no está que puedan votar. Es que lo que usted tiene que saber es que el derecho se interpreta y se desarrolla con leyes, con jurisprudencia y con acuerdos. Por ejemplo, la Sala Plena de la Corte Suprema tiene un montón de acuerdos que rigen y que no están en ninguna ley. No, ¿Cuál es por el problema? supuesto, jurisprudencia, Entonces, pero ninguno de ellos contradice la Constitución. Una cosa es jurisprudencia y otra cosa son acuerdos de Sala Plena. Son dos cosas distintas. Sí, pero nada de eso permite contradecir la Constitución. Y si yo leo bien el artículo 100... No, es que hay manera de leer, pues yo leo como abogado y usted lee como filósofo. ¿Y cómo lo lee usted? Como abogado, así. Usted también es filósofo, ¿ah? No, pero no saque el cuerpo de Aristóteles y a Platón. Aficionado. Bueno, es que lo que pasa es que siempre hay que buscar una sistematicidad y una aplicación de la Constitución. Debemos buscar que ésta se aplique sin violarla. Entonces, claro, si el señor estaba ahí y no debe votar, pero se va y no vota en su lugar el suplente, el señor volvió al pleno. ¿Por qué no? Es cuestión de sentido común. No me parece, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En todo caso, por favor, yo le ruego que podemos verlo. Pero eso ha sido, como le decía, ha sido aprobado por la Junta de Portavoces hace 5 años. Sí. Ergo, no es nuevo el problema. No es nuevo. O sea, ¿qué ha hecho el Congreso? Le ha dado una solución a este asunto. Punto. ¿Solución por qué? ¿Por qué es que había que tener solución? Lo que le da es una solución en el número de votos que no se reunían sin esas dos personas. Es la solución que se dio hace 5 años y que tiene su lógica. La Junta de Portavoces lo que ha hecho ahora es ratificar lo que hizo el 18. Pero claramente la motivación el año 18 era politiquera. Bueno, la de hoy también, por ese problema. Bueno, el problema es que estamos poniendo la Constitución al servicio de motivaciones politiqueras. No. La Constitución siempre es política. El problema es que no sea malamente política, que es otra cosa. Toda Constitución se interpreta políticamente, siempre. Muy bien, doctor García Belaúnde, yo le ruego que lea en su documento, con sus comentarios a vamos a ver en otro momento. El artículo 100 y que me diga si hay alguna manera de leer este artículo que abra la interpretación que ha hecho la mayoría y en virtud de la cual fueron inhabilitados el señor Vázquez y la señora Tello y fue acogida la medida cautelar. Pero eso no es ninguna garantía. Los jueces hacen barbaridades todos los días. Todo el mundo se equivoca. No, los jueces peor, ¿ah? No sé, los congresistas bastante también, señor. Pero con una diferencia. Lo que hacen los congresistas no afecta tanto como un juez, ¿ah? Un juez puede hacer mucho daño en una sentencia. Pregunte el sistema educativo, pregúntele el sistema de las AFP, pregunte usted. ¿Pero quién hace más daño, los jueces o los legisladores? Y es una competencia legisladores triste. Son 130, jueces son 4.000 en todo el país. Y es una competencia triste en todo caso. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, señor Domingo García Belaúnde. Y quedo a la espera, por favor, de su lectura atenta del artículo 100 de la Constitución. Muchas gracias. Y quiero recordar, naturalmente, que si usted habla con tanta conocimiento sobre el Jurado Nacional de Elecciones, es porque su padre presidió en su momento el jurado para su desdicha, porque fue víctima de un atentado cruel, descendido venenoso, por haber proclamado un resultado que no le gustaba a ese grupo terrorista. Pero una pequeña tingencia, hay que ver ese caso. Mi padre fue elegido porque en esa época se elegía a los jueces o fiscales suplentes o jubilados, no en actividad. Habría que retornar a eso. Sí lo dijo antes, lo dijo antes. Bueno, tomamos nota, pero siempre recuerdo el caso de su padre, que hay que decirlo, es el funcionario de Estado de más alto rango, víctima de Sendero Venenoso. Es verdad. Porque era presidente de un poder del Estado. Muchas gracias, señor Domingo García Belaúnde, y muy buenas noches.